¿Han experimentado alguna vez la parálisis del sueño? Es un fenómeno inquietante, fascinante y terrorífico. Imaginen estar despiertos pero incapaces de moverse. La mente está alerta, pero el cuerpo se siente atrapado entre el sueño y la vigilia. Yo había oído hablar de esto, pero nunca lo creí hasta que me ocurrió. Era una época de gran estrés en la universidad durante los exámenes finales. El cansancio era mi constante compañero. Aquella noche, agotado de estudiar biología, me sumí en un sueño profundo. De repente, me encontré despierto en mi habitación, pero algo era diferente. Una sensación de pesadez me invadía, y aunque intentaba moverme, mi cuerpo no respondía. Mis ojos, los únicos que obedecían, recorrían la habitación sumida en sombras. Entonces, algo cambió. En la penumbra, una figura se materializó. Una mujer de negro, con un objeto en la mano, se paró frente a mi cama. Quise gritar, pero mi voz no salía. La figura se acercó, arrodillándose junto a mí, y sentí su mano fría en mi frente. Al mirarla de cerca, el rostro de mi madre se reveló ante mí. Intenté llamarla, pero estaba atrapado en mi propio cuerpo. Ella se levantó y se desvaneció hacia la puerta. Poco después, recuperé el movimiento. Salté de la cama, llamando a mi madre. Corrí por el pasillo, pero quien me recibió no fue ella, sino mi padre, con lágrimas en los ojos, recordándome que mi madre había fallecido 3 semanas atrás. Aquella noche, la parálisis del sueño me llevó a un encuentro aterrador y conmovedor con un recuerdo que jamás olvidaré. ¿Alguna vez han reflexionado sobre la naturaleza enigmática y surrealista de los sueños? Es como sumergirse en un universo paralelo donde la lógica y la realidad se entrelazan de maneras incomprensibles. Pero, ¿qué sucede cuando esa extrañeza se infiltra en nuestra realidad? Permítanme compartir una experiencia que ilustra esto. En una noche de sueño profundo, me encontraba atrapado en una pesadilla, perseguido por una criatura inusual en un bosque oscuro. De repente, el sueño se desvaneció y me hallé a medio camino entre el sueño y la vigilia. Tumbado en mi cama pero completamente inmóvil, comencé a oír un sonido extraño, una mezcla de tonos robóticos y orgánicos, que se repetía cada pocos segundos, aumentando su intensidad con cada iteración. El sonido parecía acercarse, volviéndose ensordecedor. Quise gritar, pero mi voz estaba atrapada. Mis ojos, inmóviles, se fijaron en la puerta de mi armario, entreabierta, un detalle inusual ya que siempre la mantengo cerrada. A través de la rendija, una cara distorsionada y sonriente me observaba, su sonrisa desproporcionadamente amplia. Con cada repetición del sonido, la imagen parecía acercarse más y más, hasta que la puerta se cerró bruscamente y el silencio inundó la habitación. Cuando finalmente recuperé el control de mi cuerpo, mi reacción instintiva, a pesar de mis 24 años, fue buscar refugio en la habitación de mis padres. Mi padre, tras revisar el armario y encontrarlo vacío, sugirió que lo que había experimentado era parálisis del sueño, algo que él también había vivido. Aunque su explicación era lógica, no disminuyó el impacto perturbador de la experiencia. Hace años viví una experiencia aterradora de parálisis del sueño. En mi mente, algo maligno se ocultaba en mi armario, y aunque sabía que estaba soñando, sentía la necesidad de confrontar ese temor. Trataba de evitar mirar hacia la puerta del armario, pero cada vez que mis ojos se movían, mi cabeza parecía seguirlos involuntariamente. A pesar de mis esfuerzos, no lograba enfocar directamente en ella. Desperté empapado en un sudor frío, aliviado al principio, creyendo que todo había terminado. Pero rápidamente me di cuenta de que no era un sueño. Algo real y siniestro se escondía en el armario. Inmovilizado, acostado boca arriba, no oía nada, pero podía sentir una risa macabra que parecía emanar del armario, envolviéndome. De repente, algo lanzó una cabeza humana hacia mí, cayendo sobre mi pecho. Era el rostro de una chica que había conocido en la secundaria. Hasta ese momento había mantenido la compostura,
aterrorizado pero sin caer en pánico. Pero entonces perdí completamente la calma. Incapaz de gritar, solo podía emitir gruñidos y gemidos. Desesperado, intentaba moverme para sacar la cabeza de encima, pero mi cuerpo no respondía. Esta agonía pareció durar 1 minuto o 2, hasta que finalmente desperté de verdad. Inmovilizado, acostado boca arriba, no oía nada, pero podía sentir una risa macabra que parecía emanar del armario, envolviéndome. De repente, algo lanzó una cabeza humana hacia mí, cayendo sobre mi pecho. Era el rostro de una chica que había conocido en la secundaria. Hasta ese momento había mantenido la compostura, aterrorizado pero sin caer en pánico. Pero entonces perdí completamente la calma. Incapaz de gritar, solo podía emitir gruñidos y gemidos. Desesperado, intentaba moverme para sacar la cabeza de encima, pero mi cuerpo no respondía. Esta agonía pareció durar 1 minuto o 2, hasta que finalmente desperté de verdad. El trauma fue tan profundo que durante semanas temí despertar y no estar realmente despierto, aterrado ante la idea de que algo horrible pudiera suceder en cualquier momento. Aún hoy, recordar esa risa me eriza la piel. Lo más extraño es que en aquel entonces nunca había oído hablar de la parálisis del sueño o los terrores nocturnos. Llegué a pensar que estaba perdiendo la cordura. He experimentado la parálisis del sueño en 3 ocasiones distintas. Las 2 primeras veces fueron episodios típicos: despertar y no poder moverme. Pero la tercera vez fue extraordinariamente diferente. Me desperté temprano, alrededor de las 5 o 6 de la mañana, con el sol asomándose apenas. La habitación estaba bañada en una luz tenue. Intenté moverme, pero me invadió esa sensación desagradable y conocida de parálisis. Mis ojos se fijaron en la pared, incapaz de hacer otra cosa. De repente, oí pasos pesados subiendo las escaleras hacia mi habitación. Eran mi hermano, seguido por mi hermana, papá y mamá, todos llorando desconsoladamente y extrañamente más altos, casi rozando el techo. Se acercaron a mi cama, llorando sobre mí. Quise gritar, pedir ayuda o decirles que pararan, pero estaba inmovilizado. Tan rápido como habían llegado, se dieron la vuelta y bajaron las escaleras. Recuperé el movimiento y los seguí, pero no había nadie. Revisé sus habitaciones y todos dormían profundamente. Mi corazón latía fuerte ante lo surrealista y perturbador de la experiencia. Me apoyé en la pared, intentando calmarme. No pude volver a dormir y permanecí despierto hasta el amanecer. Días después, sufrí un accidente. Un coche me atropelló mientras cruzaba la calle, resultando en múltiples fracturas. Durante mi estancia en el hospital, hubo un momento en que toda mi familia estaba a mi lado, una escena casi idéntica a la de mi parálisis del sueño. Aunque no soy supersticioso, no puedo evitar pensar que aquel sueño fue una especie de señal o premonición. Incluso ahora, al recordarlo, siento un escalofrío. Una vez, en una noche de verano del 2016, estaba fuera bebiendo con amigos. Caminábamos por la ciudad y luego por nuestro vecindario, cuando uno de ellos vio a alguien escondido en un arbusto. Nos señaló y nos acercamos para ver mejor. Apenas distinguíamos la figura, una presencia extraña oculta en el arbusto frente a una casa. Al aproximarnos, un sonido perturbador y extraño emanó del arbusto, lo que nos hizo gritar y reír al mismo tiempo, y corrimos. Gritamos por el susto, pero la situación también tenía su lado cómico. Esa noche volví a casa y me dormí fácilmente, influenciado por el alcohol. Lo siguiente que recuerdo es despertar en la casi completa oscuridad de mi habitación, incapaz de moverme. Estaba experimentando parálisis del sueño. Solo podía mirar alrededor con mis ojos, y para mi horror, comencé a escuchar el mismo ruido que habíamos oído en el arbusto. Mirando al pie de mi cama, vi lo que solo puedo describir como una cabeza flotante, grotesca y aterradora, de un fantasma demoníaco.
Al acercarse, noté que tenía un cuerpo que se fundía con la oscuridad de la habitación. Su boca colgaba abierta, emitiendo el mismo sonido del arbusto. Se acercó a centímetros de mi cara antes de desaparecer de repente. Finalmente pude gritar y moverme. Me senté en la cama, jadeando y con el corazón acelerado. Encendí la lámpara y revisé alrededor, pero la aparición había desaparecido. Lo que había experimentado se sintió increíblemente real, como si estuviera completamente despierto. No era un sueño. Al día siguiente le conté a mis padres, quienes coincidieron en que era parálisis del sueño, aunque nunca habían escuchado de una visión tan espeluznante asociada a ella.